Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado, hoy en la sección de Pequeña Gran Pantalla donde les hablamos de películas de cine y series de televisión. Bien, como han visto en el título del vídeo lo hemos llamado detectives en el cine y en la televisión. Bien, la figura de los detectives pues ha generado mucho contenido en películas, en series, y hoy hacemos diferentes rankings con, por ejemplo, películas de detectives que deberíamos ver, detectives famosas de películas y cines de serie y series de televisión, y luego también hablaríamos de detectives españoles de novela que fueron pasados también al cine o a la televisión, y finalmente pues un ranking de series de detectives. Bien, pues vamos a ver todo este contenido. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, empezamos por el moderno Sherlock Holmes de 1924. El cómico Buster Keaton interpreta en este film en el que da vida a un proyeccionista que de golpe se ve dentro de una película en la cual interpreta el papel de Sherlock Holmes y tendrá la labor de descubrir al villano y evitar la muerte de su amada. Es uno de los primeros films del cine dentro del cine y... joder, mal escrito está eso, su puta madre. Bien, la primera película es el moderno Sherlock Holmes. La interpreta el cómico Buster Keaton y es una película de cine mudo. En él, Buster Keaton interpreta a un proyeccionista que de golpe se ve dentro de una película en la que interpreta el papel de Sherlock Holmes y tendrá la labor de descubrir al villano e evitar la muerte de su amada. Digamos que es una de las películas o de las primeras películas donde el personaje de Sherlock Holmes, del famoso detective de Arthur Conan Doyle, aparece en el cine. Aunque nos parece una de las mejores versiones del cine mudo, aunque vaya un poco fuera del personaje. Si quieren ver esta película, les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y en las tarjetas, porque la tengo en mi otro canal, en el canal que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos de cine clásico, y la podrían ver porque a día de hoy pues no tiene derechos de autor. Es la única que les puedo ofrecer porque el resto pues ya tiene derechos de autor. Bien, ya pasamos al cine sonoro y en este caso a La ventana indiscreta de 1954. El actor es James Stewart y realmente su personaje no es un detective privado, es una persona que está en una silla de ruedas y que digamos que por una ventana pues ve un asesinato, entonces, o lo que él cree que es un crimen. Entonces intentará pues averiguarlo dentro de sus posibilidades. Es una película dirigida por Alfred Hitchcock y bueno, pues me parece bastante interesante de ver, ya que como todas las de Hitchcock tiene una intriga y una trama que ha envejecido muy bien. Bien, luego tenemos El cebo de 1957. Es un film de culto poco conocido hoy en día y el húngaro Ladislao Batya, que fue una figura importante del cine español en los años 40 y 50, sobre todo por la película Marcelino Pan y Vino, realizó esta coproducción hispano-alemana, y está basada en una novela suiza sobre un asesino de niños. En ella es pieza clave el comisario Matei, que está recientemente jubilado y que aceptará llevar a cabo la investigación para descubrir al asesino. Batya consigue crear un ambiente de tensión constante que va increciendo a medida que se aproxima el clímax del film. Tenemos luego El perro de Baskerville de 1959. Bueno, realmente hay muchas versiones, yo he elegido esta. Está dirigida por Terence Fisher y protagonizada por dos grandes como Christopher Lee y Peter Cushing. Christopher Lee, que fue más conocido por su papel de Drácula, pero aquí pues tiene un papel también muy relevante.
Digamos que está rodada o financiada por la productora británica Hammer, que a finales de los años 50 resucitó a los monstruos de la Universal haciendo películas de Frankenstein, Drácula o La Momia. Hoy en día esta película está reconocida como una de las mejores de esa productora y aunque el presupuesto era muy pobre, pues la película merece bastante la pena. Bien, luego tenemos La vida privada de Sherlock Holmes de 1970. Esta la he cogido porque es muy curiosa, ya que en clave de humor vemos como el director Billy Wilder humaniza a Sherlock Holmes en una trama donde deberá descubrir quién se esconde tras el monstruo del lago Ness, y se cuentan intimidades del propio Sherlock Holmes que no aparecen en las novelas. Bien, luego tenemos Asesinato en el Orient Express de 1974. Hay otra obra que interpreta y dirige Kenneth Branagh, pero esta es, digamos, más clásica y está dirigida por un notable director como era Sidney Lumet. Además, lo curioso es que tiene un elenco impresionante de actores importantes de la época, como Albert Finney, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery, Anthony Perkins o Richard Widmark. Evidentemente es una de las aventuras más famosas de Hercule Poirot, el personaje escrito por Agatha Christie, y además esta película consiguió 6 nominaciones a los Oscars, a la mejor actriz secundaria para Bergman, que lograría la estatuilla, y la de Albert Finney como actor principal por su brillante interpretación de Poirot. Bien, luego tenemos Muerte en el Nilo, de 1978. Otra novela de Agatha Christie llevada al cine en uno de los más famosos casos de Hercules Poirot. También aparecen un gran elenco. Está Peter Ustinov como Poirot, Bette Davis, Mia Farrow o David Niven. O incluso Angela Lansbury interpretaría uno de los principales papeles. Si bien no alcanzó pues la relevancia que tuvo Asesinato en el Orient Express. Bien, luego tenemos El secreto de la pirámide de 1985. Esta peli es bastante curiosa porque narra la juventud de Sherlock Holmes. Un Sherlock Holmes interpretado por el actor Nicholas Rowe, que apenas contaba con 18 años cuando se estrenó el film, y cuenta su historia de cómo conoce a un Dr. Watson, también adolescente, en un internado británico. Bien, luego tenemos Seven. Seven, película de 1995 interpretada por Morgan Freeman y Brad Pitt. Curiosamente, pues están estos dos detectives, lo que hacen es que buscan a un asesino que va dejando diferentes pruebas para probar a los detectives y que está basado en los 7 pecados capitales. No les cuento mucho más por si no la han visto para no destripársela. Está dirigida por David Fincher, que luego haría películas como El Club de la Lucha. Bien, luego tenemos Los hombres que no amaban a las mujeres. Tenemos dos versiones de 2009 y 2011. En 2009 llegaría la obra sueca inspirada en la saga de novelas, donde el periodista Blomqvist se encargará de intentar esclarecer un asesinato cometido 40 años atrás. Y 2 años después llegaría la versión hollywoodiense de la mano de David Fincher. Contó con el famoso actor de Daniel Craig, que le conocemos de las películas de 007, y en el papel de periodista, y con Rooney Mara ejerciendo el rol que Noomi Rapace realizaría 2 años antes. Bien, y vamos a terminar con una película que a mí me gusta bastante, que la pueden ver si quieren en Amazon Prime, si están suscritos, que se llama Puñales por la espalda, es de 2019. Curiosamente vamos a ver un caso muy difícil de resolver en una familia muy peculiar.
y un reparto donde vamos a tener actores bastante famosos. Se asemeja bastante a películas como Asesinato en el Orient Express o también la de Muerte en el Nilo, con un reparto bastante conocido, y da una gran viveza a la trama de la película. Tenemos actores que podemos encontrar como Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas o Christopher Plummer. Bien, empezamos. El primer personaje es Víctor Ros. Víctor Ros es un personaje creado por el escritor Jerónimo Tristante y que narra las aventuras de un detective un poco especial en los finales del siglo XIX, en el que se va a basar sobre todo en la observación, la ciencia, etcétera, para poder buscar a los asesinos criminales, basándose en toda esta nueva ciencia o visión de investigación. En el Madrid de 1895 Víctor Ros fue un niño que robaba y que cometía pequeños delitos junto a su pandilla, a gente que le sobraba para ayudar a su madre. Pero un día un policía veterano, don Armando Martínez, lo saca del mundo de la delincuencia cuando contaba con 14 años y lo convirtió en el mejor policía de todo Madrid. Víctor Ros es inteligente, intuitivo y honrado, y tras pasar años como infiltrados con los anarquistas en Oviedo regresa a Madrid para trabajar en la Brigada Metropolitana. El inspector Ros y sus compañeros tendrán que enfrentarse a toda serie de dificultades. Habrá una serie de conspiraciones que intentarán evitar por todos sus medios. Bien, son unos libros bastante interesantes e incluso si no los quieren leer, pues tienen una serie de televisión de 2 temporadas que también es, además se puede ver gratis en la web de Televisión Española y que es también bastante fácil de seguir. Bien, luego tenemos a Pepe Carballo. Pepe Carballo es el protagonista de una serie de novelas y relatos de ficción escritos por Manuel Vázquez Montalbán. Carballo es el atípico detective privado de personalidad rica, compleja y contradictoria, cuyas aventuras sirven al autor para retratar y a menudo criticar la situación política y cultural de la cambiante sociedad española de la última mitad del siglo XX. Por ejemplo, el proceso autodestructivo del Partido Comunista en los primeros tiempos de la transición se describe en Asesinato en el Comité Central. El proceso de transformación de Barcelona con motivo de las Olimpiadas de 1992 está en la novela Sabotaje Olímpico y otras muchas. Carballo en su juventud, durante los años 50, es militante del Partido Comunista de España y de hecho su activismo contra el régimen franquista le lleva a la cárcel. Después de ser engañado sentimental e ideológicamente, acaba ejerciendo durante 4 años como agente de la CIA. De origen gallego, Barcelona es su ciudad y aunque es un gran viajero y muchas aventuras transcurren en otros lugares, la notoriedad del personaje ha dado a la capital catalana ese aire de ciudad literaria mítica. Bien, la saga tiene su punto final con la publicación póstuma de Milenio Carballo, donde el protagonista, acompañado de su inseparable ayudante Biscuter, se autoimpone una última aventura en forma de vuelta al mundo que acaba convirtiéndose en una mirada amarga y melancólica sobre la situación sociopolítica mundial y el paso del tiempo. Bien, hay diferentes adaptaciones. Hay una serie de televisión española interpretada por Eusebio Poncela que se hizo en los años 80 y luego hay diferentes películas con en 1976 Tatuaje de Vigas Luna, que sería Carlos Ballesteros el que hace el papel. Asesinato en el Comité Central, de Vicente Aranda, con Pachi Andión en el papel del detective. El laberinto griego de Rafael Alcázar, protagonizada por Homero Antonucci,
y Los mares del sur de Manuel Esteban con Juan Luis Galiardo en el papel de Pepe Carballo. Bien, luego tenemos otra serie de detectives que sería Javier Falcón. Bien, Javier Falcón aparece en los libros escritos por Robert Wilson. Javier Falcón es inspector jefe del grupo de homicidios de la Policía de Sevilla, ha trabajado en Madrid y Barcelona y ha regresado recientemente a Sevilla. Es hijo de Francisco Falcón, un conocido pintor ya fallecido, a cuya casa se ha trasladado a vivir. En su estudio descubrirá unos diarios que le desvelarán el turbio pasado de su padre. Hay varias mujeres importantes en su vida. Su mujer Inés, que es fiscal, Consuelo Jiménez, con lo que mantiene una relación sentimental intermitente, y la doctora Alicia Aguado, psicóloga casi ciega, que la ayuda a enfrentarse con sus fantasmas. Bien, hay 4 libros de Javier Falcón: El ciego de Sevilla, Condenados al silencio, Los asesinos ocultos y La ignorancia de la sangre. Y tenemos película y serie de televisión de 2012, una serie de 4 episodios y que está basado en la novela El ciego de Sevilla y Condenados al silencio. Y luego tenemos una película, La ignorancia de la sangre, de 2014, cuyo intérprete es Juan Diego Boto. Bien, continuamos. Después tenemos a Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro. Bien, estos dos personajes aparecen en los libros de Lorenzo Silva. Bien, el primero, Rubén Bevilacqua, o Vila, como le llaman, es un guardia civil en la UCO, Unidad Central Operativa de Madrid. Nació en Montevideo y su padre es un uruguayo de origen italiano y su madre de Salamanca. A los 13 años se trasladó a España con su madre y después de eso se licenció en psicología, pero su pragmatismo le indicó que se ganaría mejor la vida de otra manera y se opositó a guardia civil. No tiene vocación de mando y se resiste a presentarse a oposiciones para prosperar. Investiga con paciencia, sabiendo que siempre será mayor el tiempo que él tenga para investigar que el que tuvo el criminal para planificar. Conocemos a su compañera Virginia Chamorro con 24 años, cuando con apenas un año de experiencia es asignada como compañera de Vila. Gaditana, hija de militar, destaca pese a ser un poco seca y bastante tímida. Al lado de Vila se va curtiendo y saliendo al exterior. Su afición oculta es la astronomía y sus relaciones con los hombres han sido bastante frustrantes hasta la fecha. Curiosamente, entre la primera y la última novela han pasado 15 años. Bien, luego en la pequeña pantalla o en la gran pantalla hay películas que tenemos: El alquimista impaciente, de 2002, La reina del espejo, de 2009, Un asunto conyugal, también de 2009, y finalmente La niebla y la doncella, de 2017. Continuaríamos luego con la inspectora Cornelia Weber Tejedor, que aparece en los libros de Rosa Rivas. Cornelia Weber Tejedor es una mujer compleja, medio alemana, medio española, que a veces no está segura de si le ha tocado lo mejor o lo peor de ambas culturas. Algo hipocondríaca, fan de los donuts y de las series de televisión. La comisaria de la policía de Frankfurt actúa con dureza para disimular sus propias inseguridades y es inflexible en su trabajo. Bien, luego tenemos a Petra Delicado, un personaje literario creado por la escritora Alicia Jiménez Barlet, con una perspectiva feminista y muy femenina. Se trata de una inspectora de policía destinada en Barcelona. El personaje de Petra Delicado es complejo y lleno de contraste, como su voluntariamente nombre sugiere. Delicado es dura pero sensible e idealista, muy atenta a ocultar su fragilidad, pero es competente y decisiva en su trabajo y a menudo es brusca con sus colegas. Tiene a su compañero Fermín Garzón, que sería, pues bueno, digamos, su segundo de a bordo y el que le acompaña en todas sus aventuras. Bien, hay 11 novelas y también se hizo una serie de televisión
que fue llevado a la pantalla durante 13 episodios, que interpretada por Ana Belén y Santiago Segura. Bien, y luego de la saga de libros de Eva García Sáez de Urturi tenemos al inspector Unai López de Ayala, conocido como Kraken, que es inspector de la División de Investigación Criminal en Vitoria. Sus padres fallecieron cuando era pequeño y él y su hermano Germán fueron criados por su abuelo. Ingresó en la policía con 20 años obsesionado por los crímenes que un asesino en serie cometió en su ciudad. Es viudo y pasa por una profunda crisis que lo sumergió en el cinismo y la apatía. Tiene como unos 40 años, es grandote y moreno y vive de alquiler en el centro de Vitoria. Le gusta correr y moverse en bici. Su compañera es Estíbaliz Ruiz de Gauna, melena roja, mide unos 60 y está especializada en victimología. Su jefa es la subcomisaria Alba Díaz de Salvatierra. Bien, hay 3 libros, lo que es la trilogía de la Ciudad Blanca, y que son El silencio de la Ciudad Blanca, Los ritos del agua y Los señores del tiempo. Y tenemos una película que es con el nombre del primer libro, El silencio de la Ciudad Blanca, con los intérpretes Javier Rey como Kraken, Aura Garrido como Estíbaliz y Belén Rueda como Alba. Bien, empezamos con una serie que se llama Miente si puedes, en inglés Lie to Me, y que narra la historia del Dr. Lightman, que puede sin problema alguno detectar a un mentiroso. Para ello solo necesita hablar con la persona un par de minutos. En esta serie de televisión, el equipo de Lightman, utilizando sus habilidades, ayuda a resolver diferentes crímenes. Bien, luego tenemos una que se llama Castle. Richard Castle es un exitoso escritor del género policíaco que ayuda a la detective Kate Beckett a resolver crímenes. Sin embargo, la misma Beckett no está muy entusiasmada con su compañero, que tiende a explicar cualquier suceso con conceptos científicos marginales, intervención de fuerzas sobrenaturales o incluso alienígenas. Además, le gustan también mucho las teorías de la conspiración. Tenemos luego una que se llama Cómo defender a un asesino, How to Get Away with Murder. En una universidad estadounidense, Annalise Keating, una brillante abogada, imparte la disciplina llamada Cómo evitar ser castigado por un asesinato. Ninguno de los estudiantes que se inscribieron en su curso sospecha que próximamente alguno de ellos tendrá que aplicar los conocimientos recibidos en la vida real. Bien, luego tenemos una que se llama Numbers. En castellano supongo que se tradujo como números, pero no estoy seguro. Y en esta serie de detectives muestra cómo un genial matemático llamado Charlie ayuda a su hermano Don, agente del FBI, a resolver una serie de crímenes en Los Ángeles valiéndose de los números. Él siempre encuentra una teoría numérica o una ecuación para prever o analizar los crímenes. Bien, luego una serie bastante longeva, Agatha Christie's Poirot, y como saben es una serie basada en las obras literarias de la reina de los detectives, Agatha Christie. Su personaje principal es el detective belga Hercule Poirot, quien junto al capitán Hastings se compromete a resolver los casos más enredados. Esta serie lo bueno que tiene es que ha ido evolucionando desde la época prácticamente de cuando Poirot estaba en la creación de las novelas de Agatha Christie en 1920 o una cosa así, y tenemos ahora capítulos hasta que son más actuales, etcétera, habiendo cambiado de protagonista, actores, etcétera. Bien, luego tenemos Los misterios del auténtico Sherlock Holmes, en inglés Murder Rooms, Mysteries of the Real Sherlock Holmes. Es una serie británica por capítulos considerada como la historia precursora a la creación de Sherlock Holmes. Sus personajes principales son el mismo Arthur Conan Doyle y el Dr. Joseph Bell, el prototipo de Sherlock Holmes. El Dr. Joseph Bell se supone que es el profesor en el que se basó Arthur Conan Doyle para crear al personaje de Sherlock Holmes. Y se ve como en la serie cómo se desarrolló un método innovador de la investigación criminal. Bien, luego tenemos The Killing, crónica de un asesinato, y su título original es algo así como For Bridalsen,
y su trama es que la policía investiga el asesinato de una joven mujer. Más adelante, la detective Sarah Lund llega a la conclusión de que este asesinato pudo haber estado relacionado con un candidato a la alcaldía de Copenhague. Bien, tenemos luego El puente, en su idioma original Bront, y narra la historia de que en el puente Øresund que conecta Dinamarca y Suecia de pronto se apaga la iluminación y una vez que regresan las luces se encuentran el cadáver de una mujer ubicado precisamente en la frontera de estos dos países. Esto les lleva a la policía sueca en colaboración con la policía danesa una investigación que revela que ese asesinato estaba relacionado con otros que empezaron hace más de un año y continuaban hasta la actualidad. Tenemos luego Wallander. Esta serie de televisión está basada en las obras del escritor sueco Henning Mankell y el personaje principal es el inspector de policía de la pequeña localidad de Ystad, Kurt Wallander, cuyos métodos para resolver crímenes no siempre son convencionales, pero siempre llevan a excepcionales resultados. Tenemos luego los asesinatos de Midsomer Murders, una serie británica y que está ambientada en el condado de Midsomer. Los residentes de este condado cometen los delitos más sofisticados y los persiguen detectives elegantes y en el fondo además los más digamos dentro de la élite. Hay un sinnúmero de céspedes verdes con avenidas arboladas, oficinas sombrías y habitaciones frías que ambientan todos los casos. El comisario Commissar Rex, y fue una de las series más exitosas de entre los años o la década de entre 1990 y 2000, acerca del empleado fundamental de la Brigada de Homicidios de Austria, un pastor alemán llamado Rex. Su olfato sensible, valentía y lealtad a sus compañeros policías lo convirtieron en el elemento más eficiente en la lucha contra la delincuencia. Tenemos otra que se llama Bones, si la traducimos sería algo así como huesos, y narra las aventuras de la doctora Temperance Brennan, que es una excepcional antropóloga forense. Mediante el estudio y análisis de huesos es capaz de conseguir información acerca de cualquier fallecido. Brennan colabora con el agente del FBI Shelley Wood, quien no cree que sea posible resolver un crimen investigando tan solo los restos de las víctimas. El cuerpo del delito, Body of Proof, en el que la protagonista de la serie es Megan Hunt, una neurocirujana quien tuvo que dejar su carrera debido a un accidente de automovilismo después del cual ya no pudo realizar cirugías complicadas. Sin embargo, la doctora Hunt encontró su vocación en la medicina forense, resolviendo los misterios de las muertes de sus pacientes ya fallecidos. Bien, luego tenemos una que se llama True Detective y que narra un caso que en el estado de Luisiana en 2012 se reabre acerca de una serie de asesinatos cometidos en 1995. Los dos detectives que se conocieron durante una investigación previa nuevamente empiezan a cazar al delincuente. Los eventos suceden tanto en la actualidad como a mediados de los años 90. Esta serie ha ido evolucionando en temporadas y en cada temporada son diferentes detectives y diferentes casos. Tenemos luego la serie The Mentalist, y donde el excelente mentalista, psicólogo y manipulador Patrick Jane ayuda a la Oficina de Investigación de California a resolver diferentes crímenes complejos. Y para terminar tenemos una serie que se llama Mentes Criminales, Criminal Minds, y se trata del trabajo de una sección especial del FBI. En lugar de una exhaustiva examinación de evidencias, los agentes procuran encontrar y entender los motivos de los delincuentes, estudiando cada paso e intentando pensar como ellos. Bien, el primer personaje lo he cogido de una película del año 1949 que se llama Mary Ryan Detective, y el personaje sería el de Mary Ryan.
Bien, esta es una película de, como les he dicho, 1949, estadounidense, y que el personaje de Mary Ryan detective lo hace la actriz Marcia Hunt. Se puede interpretar como una película de detectives no al uso, porque hasta entonces no había habido muchos personajes femeninos que hicieran este rol. La productora es Columbia Pictures y el argumento más o menos sería el siguiente. Mary Ryan, detective de la policía, adopta una falsa identidad para infiltrarse en una red criminal de ladrones y peristas que actúa en varios frentes. Su objetivo es llegar hasta quienes manejan los hilos de la organización. Bien, es una peli que está bastante interesante, lleva un ritmo bueno y que a día de hoy todavía se puede ver porque es entretenida. Bien, la siguiente sería Clarice Sterling. Creo que todos conocemos quién es Clarice Sterling. Clarice Sterling aparece primeramente en los libros de Thomas Harris, El silencio de los corderos y Aníbal. Pero en la pequeña pantalla, bueno, mejor dicho, en la gran pantalla, lo van a interpretar en El silencio de los corderos, lo interpreta Jodie Foster. Y en Aníbal lo hace Julianne Moore. Como saben, pues más o menos en El silencio de los corderos, Sterling está recién entrada en el FBI, se supone que tiene unos 25 años, y quiere trabajar para la unidad de las ciencias del comportamiento persiguiendo asesinos en series y capturarlos. Su mentor, el director del FBI, Jack Crawford, la envía a entrevistar al Dr. Hannibal Lecter, un psiquiatra brillante que resultó ser un asesino en serie caníbal. Él está ingresado en una institución mental de Baltimore y lo manda allí para entrevistarse con él para que Lecter le dé a Sterling información sobre Buffalo Bill, el asesino en serie que entonces está siendo perseguido por el FBI. Pero solo a cambio de información personal, como recuerdos dolorosos, le dará información. Y en la segunda película, en la película de Aníbal, Sterling ya está en la treintena y ya es un agente del FBI pues ya experimentada. A partir de aquí pues recibirá, después de un problema en el trabajo, que una operación sale mal y la suspenden del servicio activo, recibe una carta de apoyo de Lecter, quien por entonces, aunque ya no lo sabe, está en su ciudad favorita, en Italia, en Florencia. Como saben, al final de la primera película Hannibal Lecter desaparece. Entonces, bueno, ahí es otra serie de casos en el que también intervendrán ambos. Hay también una serie de televisión, aunque en ella no aparece el personaje de Clarice Sterling, que se llama Aníbal, y donde se ven los comienzos, en este caso, de el personaje de Hannibal Lecter. Bien, el siguiente personaje sería el de Amelia Donahue. Amelia Donahue es un personaje interpretado por Angelina Jolie en la película El coleccionista de huesos del año 1999, dirigida por Philip Noyce y en la que también aparece Denzel Washington. Bien, la película se basa en una novela de Jeffrey Deaver y narra más o menos que un detective que se queda tetrapléjico, que se llama Lincoln Ryan, pues es ayudado por el personaje de Amelia Donahue para investigar diferentes casos. Bien, como les he dicho, es una película que es bastante interesante. Aparece Denzel Washington, Angelina Jolie, Queen Latifah, Michael Rooker. Es una peli que a día de hoy todavía es interesante verla. Bien, evidentemente una de las detectives más famosas, ya sea de novela, es el personaje de Agatha Christie, Miss Marple. Entonces hay una película en concreto que se llama El tren de las 4:50, en inglés se llamaría 4:50 from Paddington, y como hemos dicho está basado en ese libro. El argumento, por si acaso no lo han leído: la señora McGillicuddy ve a una mujer siendo estrangulada en el instante en el que el tren se encuentra disminuyendo la velocidad.
y otro tren en sentido contrario acelera. La policía no cree en la única testigo por no encontrar el cadáver. Ella, que fue testigo ocular de un crimen que solo será solucionado por la simpática señorita Marple, porque es la única, digamos, que la cree. Como saben, el personaje de la señorita Marple es una anciana que le gusta bastante los misterios y los chismorreos. Bien, es una película que es bastante interesante, es de 1900... creo que es la versión esta es de 1957, si no recuerdo mal, aunque creo que hay una versión más moderna. Bien, luego tenemos otra detective, en vez de al uso, al desuso, porque es un poco diferente, que es la que hace el personaje de Diane Keaton en Misterioso Asesinato en Manhattan. Es una película de Woody Allen y también salen actores como Alan Alda. Carol Liston, el personaje interpretado por Diane Keaton, es una aburrida ama de casa de Manhattan y empieza a sospechar que su vecino Paul House, interpretado por Jerry Adler, un hombre de avanzada edad, ha asesinado a su mujer, aunque aparentemente haya muerto a causa de un infarto. Su marido Larry, Woody Allen, la tacha de paranoica y trata de quitarle la descabellada idea de la cabeza, pero Carol se empeña en investigar a su vecino y comienza a seguirle con la ayuda de su amigo Ted, el personaje interpretado por Alan Alda, que siempre se ha sentido atraído por ella. Larry, espoleado por los celos y por una seductora escritora, Angelica Houston, también interesada en el caso, se une de mala gana a la investigación. Bien, es una película interesante de equívocos, de situaciones raras y está bastante bien esta película. Es de 1993. Bien, una película en este caso española se llama El Guardián Invisible y es de 2017 y esta es una adaptación cinematográfica de la primera novela de la trilogía del Baztán de Dolores Redondo. Bien, en los márgenes del río Baztán, un río situado en Navarra, aparece el cuerpo desnudo de un adolescente en circunstancias que relacionan ese crimen con un asesinato ocurrido un mes atrás. La inspectora de la sección de homicidios de la Policía Foral, Amaya Salazar, interpretado por Marta Etura, dirige una investigación que la llevará de vuelta a la localidad de Elizondo, donde ya creció y de la que ha tratado de huir toda su vida. Enfrentada con las complicadas derivaciones del caso y sus propios fantasmas de infancia, la investigación es una carrera contra reloj para dar con el asesino, en una tierra fértil en supersticiones y brujerías tan significativos de la mitología vasca de esa zona. Bien, los principales actores, pues como les he dicho, son Marta Etura, Amaya Salazar, Elvira Mínguez como Flora Salazar, Francés Orellá como Fermín Montes y otros actores como Pedro Casablan como el comisario. Bien, es una película que a mí me gustó bastante y que yo les recomendaría verla porque la verdad son 2 horas, un poco más de 2 horas, pero la verdad es que es bastante interesante. Bien, y otro personaje, en este caso de la factoría Marvel, y de momento no hay película, es una serie de televisión, es el de Jessica Jones. Bien, el personaje básicamente es que Jessica Jones es una mujer con superpoderes que tuvo una breve carrera como superheroína hasta que un incidente en el que el villano Killgrave hizo que matara a alguien. Después de ese incidente se convirtió en una investigadora privada. Cuando Killgrave reaparece, Jessica debe levantarse para detenerlo. Bien, entonces, como les he dicho, una serie donde investiga dentro de una detective que hace investigaciones dentro de, digamos, la factoría Marvel y que también sale en algunas otras series de esta factoría que me parece bastante interesante. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente.
Bien, el primero y el canal más grande es el canal de Meme Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.